Muy bien chicos, bienvenidos, buen día. Hoy día vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Está bien? Veamos. Primero, vamos a ver el triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo. Empezamos por el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? A ver, un segundo. Tenemos, este es nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a reconocer nuestros elementos. Este es el ángulo alfa, ¿sí? Este es el ángulo alfa, es un ángulo agudo. ¿Sí? Es un ángulo agudo, por eso vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos. Tenemos B. ¿Quién es B? B es nuestra hipotenusa. ¿Está bien? A va a ser el cateto opuesto a nuestra hipotenusa, ¿sí? Está opuesto al ángulo. Mientras que C va a ser nuestro cateto adyacente, es decir, está adyacente al ángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos decir que B, que es la hipotenusa, va a ser igual a la A al cuadrado, es decir, cateto opuesto, más cateto adyacente, ambos al cuadrado, es decir, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. ¿Está bien? Eso nos va a servir, por ejemplo, cuando nos den solamente como datos los catetos y nos falta hallar la hipotenusa, entonces ya sabemos cómo podemos hallarla. La hallamos de esta manera. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir nuestras razones trigonométricas de este ángulo alfa. ¿Está bien? Primero, seno de alfa, que se representa sen de alfa. Va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto tenemos que aprenderlo, chicos. Es muy sencillo. Van a ver por qué. Tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, A sobre B. Luego, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, C sobre B. Y tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre C. Aprendiéndonos estas tres, ya las demás son sencillas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a invertirlas. ¿Sí? Por ejemplo, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre C. El cotangente va a ser la inversa del tangente, es decir, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué quiere decir? C sobre A. ¿Se dan cuenta? La inversa. Secante de alfa va a ser la inversa del coseno, es decir, B sobre C, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de alfa va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, B sobre A. ¿Ven? A partir de aquí solamente empezamos a invertir. ¿Está bien? Aprendiéndonos estas tres de acá, ya podemos saber estas de acá. ¿Por qué? Porque son las inversas. Cotangente, la inversa de tangente. Secante, la inversa de coseno. Y cosecante, la inversa de seno. Así de sencillo. Por ejemplo, tenemos seno de alfa es igual a 1/3. Cosecante de alfa será igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 sobre 1 va a seguir siendo 3. ¿Ya? Otro ejemplo, tangente de alfa es 5/3. Entonces, cotangente va a ser 3/5, la inversa. ¿Ven qué sencillo es? Veamos. Me dice, calcula 6 razones trigonométricas a partir del gráfico mostrado. Tenemos este gráfico. Este es el ángulo, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente. Nos falta la hipotenusa, ¿verdad? Pero sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Será 2 al cuadrado más 35 al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa vale 37. La hipotenusa vale 37. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa, el cateto opuesto, ¿cierto? Que es este de acá. El cateto adyacente, que es este de acá. Entonces, empezamos. Seno de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 12 sobre 37. Coseno de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 35 sobre 37. Tangente. Tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 12 sobre 35. Y a partir de aquí solamente invertimos. Cotangente, lo contrario de tangente, es decir, 35 sobre 12. Secante, lo contrario de coseno, es decir, 37 sobre 35. Cosecante, lo contrario de seno, es decir, 37 sobre 12. ¿Ven qué sencillo que es? Ahora me dice, sabiendo que teta es un ángulo agudo, tal que seno de teta es 2/3, calcula el coseno de teta. A ver, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces yo sé que este vale 2 y esto vale 3. Y me falta hallar el cateto adyacente para poder calcular el coseno. Entonces, por el teorema de Pitágoras, yo sé que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que cateto adyacente, vamos a poner cateto adyacente, o sea, A, es igual a ¿qué? A
la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Así de sencillo. ¿Ven? Solamente estamos trabajando como si fuera una ecuación simple. Esto que está acá pasa para acá. Y esto que está acá pasa para acá. Obvio, restando. O bueno, nos quedaría que a al cuadrado es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado. Así de sencillo. Entonces, con eso en mente, podemos decir que x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 5. Entonces, esto que está como raíz, como potencia pasa como raíz. ¿Cuánto vale x? X vale raíz de 5. Entonces mi cateto adyacente es raíz de 5, ¿verdad? Mi cateto adyacente es raíz de 5. Entonces, ¿el coseno qué va a ser igual? Ah, va a ser igual a... Perdón, que se me movió la diapositiva. Ya, entonces, decíamos, acá está. Mi cateto, mi coseno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, decíamos que x es raíz de 5, ¿verdad? Entonces va a ser igual a que a raíz de 5 sobre 3. Y listo. De esa manera tenemos hallado el coseno del ángulo. Y de esa manera, chicos, es como desarrollamos ejercicios de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Está bien? Muy bien, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos. Como ven, es una clase muy sencilla, es muy corta, ¿sí? Ya saben, tenemos que aprendernos seno, coseno, tangente y a partir de ahí es la inversa, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Bye.